Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo de Alimenta. Lo sabemos, por lo que nos comentáis en consulta estáis muy perdidos y perdidas con las frituras. El mundo se divide en las personas que por un lado se descontrolan en su consumo de forma consciente o inconsciente y por otro lado las personas que prefieren evitarlo por completo porque consideran que no son saludables o que les van a hacer ganar peso. Y para eso estamos aquí nosotras, para daros información en este vídeo sobre si las frituras son o no saludables, que sepáis cómo prepararlas y cuál sería su frecuencia de consumo correcto. Y en este vídeo nos vamos a centrar en la fritura entendida cuando sumergimos en una generosa cantidad de aceite un alimento para cocinarlo. Por ejemplo, cuando queremos hacer patatas fritas, croquetas o pescado o carne empanados. ¿Y qué es una fritura? Bueno, pues al hilo de lo que comentaba Juana ahora mismo, una fritura es sumergir un alimento por completo en una grasa caliente, de tal manera que cuando se ha acabado de cocinar, por fuera queda crujiente y dorado y por dentro queda jugoso. Para ello es muy importante que la grasa esté bien caliente, ya que de lo contrario no quedará bien frito, quedará blando y absorberá más cantidad de grasa de la necesaria, cosa que tampoco queremos. Puede hacerse con el alimento tal cual, por ejemplo unas patatas que freímos y sumergimos en aceite, o con un previo enharinado o empanado o bien rebozado, y para ello utilizaremos huevo, harina o pan rallado. ¿Los fritos nos aportan grasas saludables? Pues esto dependerá de la composición del aceite y de su estado de conservación. Usa un aceite limpio que soporte temperaturas altas y ten cuidado con su conservación porque la luz y las altas temperaturas lo pueden alterar. Otro aspecto a considerar es que la fritura aumenta el aporte graso del alimento. Entonces, durante la fritura, los alimentos rebozados, empanados o enharinados aumentarán su contenido en grasa en torno a un 10% y en las patatas fritas llegará hasta el 30%. Este aporte extra de grasa le confiere al alimento las propiedades nutricionales de la propia grasa. Los alimentos con poca grasa, como son las verduras y las carnes y pescados magros, aumentarán la cantidad de grasa después de la fritura, pero los alimentos con un contenido en grasa más elevado, como las carnes más grasas o los pescados más grasos, no aumentan la cantidad de grasa del propio alimento durante la fritura. La forma del alimento también va a determinar la cantidad de aceite que puede tomar el alimento durante la fritura. Por ejemplo, las patatas fritas, cuando son más pequeñas y tienen la superficie más rugosa, cogerán más cantidad de aceite que las patatas más grandes y lisas, y lo mismo pasará con el tamaño de los filetes. ¿Qué grasas se consideran saludables? Pues las grasas son nuestra fuente de energía por excelencia. Como bien sabéis, existen alimentos que nos aportan grasas saludables y que por tanto debemos incluir en nuestra alimentación diaria, como serían pues, los pescados azules, los frutos secos, el aguacate, las semillas o el aceite de oliva. Su consumo supone un beneficio para nuestra salud cardiovascular, también nos ayuda en el control de la presión arterial y el colesterol, en la regulación de procesos inflamatorios y también cumplen un papel importante en procesos hormonales. Si nos referimos a cuáles son las grasas más adecuadas para hacer una fritura saludable, pues hay que tener en cuenta diferentes aspectos. Algo muy importante es que tengan un punto de humo alto. ¿Y esto qué significa? Seguramente os habréis fijado que cuando ponéis una sartén con una cantidad generosa de aceite, a medida que este aceite se va calentando, vamos viendo que sale humo, ¿no? Bueno, pues cuando esta grasa o aceite tiene un punto de humo elevado, significa que se deteriora con menos facilidad, se enrancia con menos facilidad y genera menos compuestos más perjudiciales. Y eso es algo muy importante a tener en cuenta. Por otro lado, el perfil lipídico que tenga esta grasa, es decir, qué tipo de grasas tiene el aceite que vayamos a emplear. Y en este caso tenemos que intentar que sea pobre en ácidos grasos saturados y un elevado contenido en ácidos grasos monoinsaturados. Y por último también queremos pues, que sea una grasa que tenga un sabor neutro, ¿no? Para que no altere el sabor natural del alimento y que no contenga agua. ¿De qué tipo de aceites estaríamos hablando? Pues del aceite de oliva, el aceite de girasol alto oleico, el aceite de cacahuete o el de cánola, también conocido como aceite de colza. Según la región en la que vivamos, el precio y la disponibilidad, pues nos decantaremos por un tipo u otro.
En cuanto a las grasas sólidas con las que se pueden hacer frituras o salteados, deciros que la grasa como la manteca, la mantequilla o la grasa del coco son grasas con un perfil alto en ácidos grasos saturados. En una dieta equilibrada y saludable debemos de reducir el aporte de ácidos grasos saturados, por lo que os recomendamos que evitéis su uso o utilicéis menos cantidad o menos veces por semana. Y ya entrando de lleno, ¿cómo podemos hacer una fritura saludable? Pues es muy importante elegir el aceite adecuado, que acabamos de hablar hace un momentito. En España se suele utilizar mayoritariamente aceite de oliva o aceite de girasol alto oleico. Aquí sí que una puntualización. Os recomendamos no emplear aceite de oliva virgen extra para frituras. Esto es mejor emplearlo para el aliño en crudo, que no reciba ningún tratamiento térmico. Porque si os acordáis de lo que era el punto de humo, ¿no?, esa temperatura a la cual se va deteriorando el aceite de oliva virgen extra tiene un punto de humo más bajo, es decir, se estropea con más facilidad. Por tanto, elegid un aceite de oliva que simplemente en la botella ponga eso, aceite de oliva, no virgen extra. En otros países también se puede utilizar el aceite de cánola o el aceite de cacahuete y en ocasiones, aunque quizás no sería tan recomendable, pero por precio, bueno, pues también hay lugares en los que se usa el aceite de soja o de maíz. Es muy importante que el aceite esté limpio, que cuando vayáis a freír no veáis partículas en suspensión, restos de harina, ¿no?, o restos de pan rallado que a veces vemos. Si es así, es mejor colarlo previamente en un colador que tenga un filtro de partícula pequeñita y así quitaremos la mayor parte. Y no debemos reutilizar mucho el aceite. Seguro que habéis ido a algún bar donde habéis visto que la freidora tiene el aceite negro. Pues eso es lo que debemos evitar hacer en nuestra casa. Entonces, Juana y yo os recomendamos no reutilizar el aceite en más de 2 o 3 ocasiones. Siempre guardarlo tapado en un lugar oscuro y fresco. Entonces, ¿cómo hacer una correcta fritura? Es importante que tengáis en cuenta el tipo de alimento que vais a freír. Si freís un alimento con mucha cantidad de agua, como los vegetales, la temperatura es moderadamente caliente, unos 140 grados. Si vamos a hacer una costra de un alimento que previamente hemos cocinado, la temperatura es caliente, que serían unos 160 grados. Y si lo que queremos hacer es una costra superficial, porque hemos empanado o hemos rebozado, la temperatura es muy caliente, unos 180 grados, pero nunca que el aceite humee. La formación de esta costra o capa superficial, o capa más dura, por ejemplo en las patatas fritas, lo que hace es preservar el interior del alimento, que mantiene sus propiedades originales. Generalmente el interior no coge más de 100 grados y se suele cocinar por el agua que contiene. La fritura debe hacerse acorde con el tamaño y el grosor del alimento. Un filete de un tamaño de un grosor medio se hará rápido porque la cocción de la fritura es una cocción rápida, pues estará, por ejemplo, más o menos 1 minuto y medio en la primera parte y si le damos la vuelta 1 minuto o 1 minuto y medio, ya casi lo tendremos hecho. Si el alimento pierde agua por la costra, fácilmente lo que tenemos es la temperatura muy alta y sale el agua del interior. Además, si la temperatura es muy alta, se nos quemará por fuera y por dentro no estará hecho, así que hay que regular un poco la temperatura. Si fríes en una sartén, al inicio la sartén tiene que estar bien caliente porque cuando añadimos alimento la temperatura baja. Entonces, cuando ya todo el sistema está a una correcta temperatura, ya regulas la temperatura un poquito hacia abajo. Y ten en cuenta que debes de añadir una cantidad de alimento proporcional a la cantidad de aceite que tienes. Si añades mucho alimento a una cantidad de aceite justa, te va a bajar mucho la temperatura y este efecto es más acusado cuando utilizamos congelados para añadir directamente a la sartén, como unas croquetas o unas empanadillas. Bueno, y aprovechando que estamos hablando de las frituras, seguro que tenéis curiosidad porque os hablemos de la freidora de aire. Y para ello hemos preparado otro vídeo en el que encontraréis toda la información sobre sus ventajas, inconvenientes, en qué consiste, cuál es nuestra opinión, lo veréis todo. Bueno, Juana, ¿y con qué frecuencia nos recomiendas consumir fritos? No hay una frecuencia de consumo establecida, pero os vamos a dar una serie de recomendaciones. Que la fritura no sea la base de tu alimentación. Por ejemplo, puedes hacer un guiso saludable con media cuchara de aceite por cada ración que te entre en el guiso.
Una dieta más rica en grasas y en fritos normalmente está asociada a hábitos poco saludables, como consumir poca fruta y poca verdura y pocas legumbres, y consumir más carnes rojas, procesados cárnicos, carnes grasas y derivados cárnicos como las salchichas o las hamburguesas, o consumir más refrescos, salsas y comida rápida. Entonces te animamos a que prestes atención a la fracción vegetal, que consumas y potencies el consumo de legumbres y que cambies las carnes grasas por cortes de carne más magros y pescados y aumentes el consumo de pescados. Y decir que en nuestra experiencia en consulta vemos que el aumento de peso está más favorecido por personas que picotean entre horas de manera habitual o que llevan horarios desordenados, que no tanto en personas que tienen hábitos saludables y fríen más o fríen menos. Bueno, ¿y con qué frecuencia puedo introducir otras grasas saludables? Pues las grasas son un nutriente más que deben formar parte de nuestra alimentación y no hay que tener miedo a incluirlo, ya que es lo que nos va a permitir también gozar de una buena salud. Eso sí, debemos priorizar grasas saludables. Ya hemos comentado antes que estas grasas las vamos a encontrar en los pescados azules, frutos secos, semillas, aguacate o aceite de oliva, entre otros. Pero teniendo en cuenta que en nuestra población hay un elevado porcentaje de personas que sufren sobrepeso y obesidad y tenemos un estilo de vida donde predomina el sedentarismo, pues intentaremos que el consumo de las grasas sea moderado y siempre en el conjunto de una alimentación saludable donde prime la fruta, la verdura, las hortalizas y las legumbres. Y al mismo tiempo intentaremos limitar, no hay por qué evitar al 100%, pero sí limitar o moderar aquellos alimentos que nos proporcionan grasas menos saludables, como serían pues, los alimentos procesados, la bollería, las carnes o los procesados cárnicos. Y como ha comentado Juana, bueno, pues el freír o el consumir frituras no va a ser lo habitual, no va a ser tu rutina diaria, pero sí que puede ser una opción más de la que disfrutar, de la que hacer uso de ello con total naturalidad, sin sentimiento de culpabilidad y sin pensar que porque un día me como unas patatas fritas o unas croquetas o un pescado empanado, eso ya va a afectar en mi peso, porque hablamos de que será algo más que tú incluyas en el conjunto de un estilo de vida saludable y donde mayoritariamente tus técnicas culinarias van a ser más ligeras y entonces pues eso hará un balance perfecto. Esperamos haber resuelto tus dudas. Si tienes algún comentario, pues puedes escribirlo. En la cajita de abajo te vamos a dejar el enlace a nuestra página web y a nuestras redes sociales. Y si te ha gustado el vídeo, puedes darle al me gusta, puedes compartirlo y seguirnos en YouTube para estar al tanto de todos los vídeos que vamos publicando sobre nutrición. Y recuerda que comiendo bien, mejoras tu salud.